¿Están los líderes europeos al borde del colapso económico? ¿Puede un movimiento inesperado de Vladimir Putin desestabilizar a Italia y, por ende, a toda Europa? ¿Qué consecuencias tendrá la inacción de Bruselas ante una crisis que muchos consideraban impensable? Estos son solo algunos de los interrogantes que surgen a raíz de la reciente situación en el viejo continente, donde el equilibrio político y económico empieza a tambalearse de manera alarmante. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. El sorprendente movimiento de Putin ha dejado a Europa en una situación que muchos temían, pero que pocos creían posible. Italia, uno de los pilares económicos de la Unión Europea, se encuentra ahora en el epicentro de una crisis que ha sido definida como un impacto directo de Moscú. Este fenómeno no es una exageración, es un reflejo del fragoroso estado interno de Europa. Todo comenzó con un paso que los analistas en la Unión Europea denominaron el sorpresa de Putin. Lo que a simple vista parecía una iniciativa económica común escondía un impacto devastador en el equilibrio de poder en el continente. Moscú activó varios mecanismos en áreas cruciales como la energía, la logística, los cálculos monetarios y las nuevas rutas comerciales. Durante mucho tiempo, Europa se convenció de que las sanciones habían debilitado a Rusia. Sin embargo, la realidad demostró lo contrario. Las sanciones no quebrantan a quienes saben adaptarse, en cambio, desvanecen las ilusiones de control de aquellos que las imponen. Esta ilusión se ha desmoronado ante los ojos de toda la Unión Europea. Analicemos por qué Italia se convirtió en el primer país donde las élites políticas comenzaron a hablar abiertamente de catástrofes inminentes. En la Unión Europea había una creencia general de que, al restringir las importaciones de energía desde Rusia, se forzaría a Moscú a hacer concesiones. Pero el resultado fue exactamente lo opuesto. Rusia no solo estableció nuevas rutas comerciales, sino que también consolidó sus relaciones con el este y amplió su comercio más allá de Europa. En un movimiento que muchos consideraban imposible, Moscú ofreció a grandes naciones de Asia, el Medio Oriente y África suministros a largo plazo, permitiendo que los pagos se realizaran en monedas nacionales, lo que impactó de inmediato en un mercado europeo que durante décadas había estado atado al dólar y al euro. Los primeros síntomas de la crisis en la Unión Europea intentaron ser ocultados, pero fue imposible mantener esta narrativa cuando empezaron a cerrarse fábricas en Italia. Esta situación sorprendió a todos, ya que el país se mostró más vulnerable que Alemania. A Italia le faltan reservas, instalaciones de almacenamiento y la infraestructura necesaria para mitigar estos impactos. Con la activación de la iniciativa rusa, los precios de las materias primas para las empresas italianas se dispararon y los proveedores alternativos en los que la Unión Europea había depositado sus esperanzas no lograron compensar las pérdidas. Se inició un ciclo de cierre de pequeñas y medianas empresas, seguido de una caída en la cantidad de pedidos y, por consiguiente, un déficit de materiales. Todo esto constituyó un golpe monumental para la economía italiana. En ese crítico momento, Italia recibió un segundo golpe, esta vez de sus propios socios en la Unión Europea. Francia y Alemania se negaron a compartir las cuotas de energía, priorizando sus propios intereses nacionales. Este hecho ocasionó una ruptura en las expectativas italianas de apoyo. Mientras tanto, los analistas europeos comenzaron a reconocer que la crisis no fue resultado de fallos internos en Italia, sino más bien de un movimiento externo de Rusia, el cual se conoció como el sorpresa de Putin. Moscú había propuesto una ruta comercial alternativa a través del sur, evitando los centros logísticos europeos, lo que afectó desproporcionadamente a los puertos italianos y al sistema de transporte, minando la infraestructura económica que había tomado años construir. La situación se complicó aún más cuando Rusia ofreció a países de Asia, el Medio Oriente y África un cambio hacia transacciones que disminuían el uso de las monedas europeas. Este golpe es irreparable, no se puede compensar con créditos ni declaraciones políticas. En el Parlamento italiano comenzaron a surgir debates acalorados. La oposición criticó al gobierno por no prever las consecuencias de una política sancionadora, mientras que los ministros acusaban a la Unión Europea de no actuar.
Y por supuesto, la Unión Europea se dedicó a señalar con el dedo a todos, menos a sí misma. La realidad es que Europa no estaba preparada para este giro de los acontecimientos. La razón por la cual el movimiento de Moscú fue denominado sorpresa es evidente. Rusia actuó de manera silenciosa, sin amenazas ni retórica agresiva. Sus movimientos fueron calculados, similares a una combinación en ajedrez, introduciendo nuevas reglas que Europa se vio obligada a aceptar. Esta calma inquietante asustó a los políticos europeos mucho más que cualquier amenaza abierta. Cuando Bruselas finalmente se percató de las consecuencias, ya era demasiado tarde para cambiar el rumbo. El sector industrial italiano fue el primero en reaccionar. Uno de los líderes de la industria declaró que el país estaba al borde de un estrangulamiento industrial. A esta voz se unieron los representantes del sector energético, sindicatos y alcaldes de diversas ciudades. Italia, un país conocido por su emotividad, nunca había expresado tales sentimientos de desesperación en años. Cada vez más italianos sienten que la Unión Europea los ha dejado a merced de las consecuencias de decisiones ajenas. Los analistas subrayan que esta situación no solo representa un golpe económico, es un ataque a la base misma de la Unión Europea. Su estructura se fundamenta en 3 elementos clave: una moneda única, una política energética común y control sobre los flujos logísticos. Rusia ha impactado en todos estos aspectos. La influencia de la moneda única disminuye con la transición hacia cálculos alternativos. La política energética común se desmorona, ya que los países de la Unión no están dispuestos a compartir sus recursos. El sistema logístico se quiebra, mientras nuevas rutas se desvían hacia el este. Estos procesos han llevado a reuniones de emergencia en Bruselas. Aunque los medios occidentales intentan mantener una retórica cautelosa, no se oculta el creciente nivel de preocupación en los despachos europeos. Los políticos reconocen que Rusia ha cambiado las reglas del juego y que Europa ahora debe apresurarse a adaptarse. Sin embargo, ya no hay nada que perseguir. Moscú está creando un nuevo modelo de comercio mundial en el que Europa pierde protagonismo. Estos cambios han sido calificados de diferentes maneras: estrategia, respuesta a la presión, nuevo orden mundial. Pero las razones por las cuales el sorpresa de Putin golpeó a Europa precisamente en este momento se deben a varios errores clave. Primero, Europa apostó durante demasiado tiempo al poder de la presión, olvidando que éste solo funciona bajo el control de los recursos. En este momento, Europa no tiene tales recursos bajo su dominio. En segundo lugar, la Unión Europea subestimó la capacidad de Rusia para adaptarse. Las sanciones estaban diseñadas para debilitar la economía rusa, pero ésta logró reestructurar su comercio, fortalecer sus sectores internos y encontrar nuevos socios. Por último, Europa cometió el error de pensar que la fuerza se mide por el volumen de las declaraciones. Sin embargo, las palabras no sustituyen a las estrategias efectivas. Cuando Italia comenzó a demandar atención, se hizo evidente que nadie estaba dispuesto a escuchar. Intentar culpar a Moscú no resulta efectivo cuando es la propia Europa la que ha socavado su sistema energético. Todo esto ha llevado a que las economías europeas enfrenten consecuencias para las cuales no estaban preparadas. Ahora, cambiemos nuestra atención hacia cómo Rusia está respondiendo a esta situación. No hay declaraciones abruptas, crisis emocionales ni intentos de incrementar la tensión. Rusia actúa de manera tranquila, segura y coherente. Esta misma calma provoca la mayor preocupación en Europa, ya que la serenidad es un signo de control sobre la situación. Así es como los analistas describen el mencionado sorpresa de Putin. Mientras los políticos europeos esperaban inestabilidad en Rusia, la verdadera crisis ha surgido en el corazón de Europa. Cuando esperaban el debilitamiento de Moscú, se encontraron con el debilitamiento de su propio sistema económico. Y cuando contaban con sus cartas políticas y económicas, descubrieron que las reglas del juego habían cambiado de forma radical. Los analistas coinciden en que Europa se encuentra en una posición extremadamente vulnerable, ya que no tiene una respuesta lista para lo que está ocurriendo. Los mecanismos en los que las estructuras europeas se habían apoyado durante años han dejado de funcionar. El mercado energético enfrenta presiones, la economía lidia con desplomes, los esquemas logísticos cambian y la diplomacia pierde efectividad. Por primera vez en un largo tiempo, la Unión Europea se encuentra en una posición donde tiene que reaccionar en lugar de definir la dirección. En este contexto, Italia se ha convertido en un símbolo de estos procesos.
Es el primer país que ha tenido que enfrentarse abiertamente a una ruptura del equilibrio establecido. Italia pide apoyo, pero no lo recibe. Requiere soluciones concretas, pero estas son inexistentes. Espera explicaciones, pero no hay nadie dispuesto a ofrecerlas. Todo esto es resultado de una serie de pasos estratégicos de Moscú, ejecutados sin estridencias. La pregunta que queda en el aire ahora es, ¿qué sucederá a ¿Estamos ante el inicio de una nueva era en la política europea? ¿Podrá Europa resistir la transformación que se avecina con los cambios impulsados por líderes como Vladimir Putin? La respuesta a estas preguntas podría definir el futuro del continente y del mundo entero. El contexto actual es crucial. Rusia, bajo el liderazgo de Putin, está intentando diseñar una nueva arquitectura económica y política que podría desestabilizar las estructuras establecidas en Europa. Este proceso se vislumbra como uno de los más significativos en la historia reciente de la Unión Europea, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se adaptará Europa a esta nueva realidad? La transformación que se avecina no solo afectará a la política, sino también a las relaciones económicas, sociales y culturales entre los países europeos. Lo que estamos presenciando actualmente es un escenario de cambios profundos y, a menudo, turbulentos. Con cada movimiento estratégico de Rusia, Europa se enfrenta a la necesidad de redefinir sus políticas, sus alianzas y, en última instancia, su identidad. La posibilidad de que Occidente se vea obligado a replantearse sus prioridades y su enfoque frente a Rusia no es una mera especulación, sino una realidad palpable que exige atención y análisis. Los recientes acontecimientos han puesto de relieve la fragilidad de la cohesión europea, ya que divergencias internas pueden dificultar una respuesta unificada y efectiva. Los países miembros de la Unión Europea deberán evaluar no solo su seguridad, sino también su bienestar económico en un contexto donde el equilibrio de poder se está reconfigurando. Este panorama invita a la reflexión. ¿Será capaz Europa de unirse en torno a una estrategia común o se verá nuevamente atrapada en disputas internas que solo beneficiarán a quienes buscan debilitarla? El tiempo dirá si aprenderá de su historia o repetirá los errores del pasado, y cada decisión que tome marcará un precedente para el futuro. La historia de Europa está en juego, y cada uno de nosotros somos testigos de este emocionante y a menudo inquietante capítulo.